mundo, aquel infame gato que proclamaba ser inmortal, aquel soberbio que se ganó el título de leyenda, su cuerpo lo estaba traicionando. El miedo se apoderaba de su cuerpo y de sus sentidos. No había dónde correr, pues se enfrentaba a un enemigo inevitable, la muerte. Entre la sombra del gran ego roto y una nueva identidad, Gato se armó de valor y se deshizo de su viejo yo. Pero, ¿qué tuvo que perder una leyenda para desear dejar de serla? En el presente, Gato estaba haciendo un tremendo fiestón, como siempre, haciendo relajo y viviendo al máximo. Se le estaba pasando increíble y haciendo todo un show, hasta que se le olvidó la parte en la que no era ni su casa ni sus cosas, sino las del gobernador. Este al entrar y ver tanto relajo se enoja como es de esperarse y manda a capturar al gato con botas. Pero Gato obviamente era más rápido y ágil. En medio de tanto caos, hacen despertar a la bestia dormida del bosque. El gato y el grandote tienen una pelea bien épica y termina ganando como siempre Gato, quedando como un héroe ante el pueblo. Y otra vez Gato estaba echándose flores hasta que, una campana le cae y se muere. ¿Y ya? Nah, mentira, vuelve a despertar en un hospital de dudosa procedencia en donde hay un doctor que le advierte que ya no le quedan más vidas y es hora de retirarse. Le recomienda ir con una señora que adopta y cuida a los gatos, pero esto es más que una gran ofensa ante el gran gato con botas, el que nunca muere, pero siempre muere de las formas más brutas que existen. Gato lo que hace es irse a una cantina a beber leche y reflexionar sobre lo que le dijo el doc, hasta que a su lado aparece un lobo misterioso que se sienta muy cerca de él. Desde el primer momento pone incómodo a Gato, hasta que se da cuenta que el lobo es un cazarrecompensas y Gato, como siempre de engreído, estaba dispuesto a acabar con él. Pero pronto se da cuenta de que no es como todos los demás. El lobo tiene mucha más fuerza que él y por poco lo manda con papá Dios. Gato por primera vez sintió miedo, toda su piel se le erizó, el corazón le latía muy rápido y frente a él vio pasar todas sus vidas, o su vida. Su cuerpo simplemente dijo bye y se terminó largando de ahí. Se da cuenta de que ya no es el mismo y llega resignado al hogar donde la señora rescata a los gatos. Y antes de que lo adopten, le hace un funeral a sus cosas. Aquí se puede ver la primera ruptura de la identidad que tanto había caracterizado a Gato. Un gato arrogante, engreído, muy confianzudo y que creía que casi era inmortal. Pero al ver que finalmente está llegando a sus límites mortales y ver que quizás ya no pelea como antes, por primera vez tuvo miedo. Le hizo cuestionarse por completo todo lo que fue. Creyó que ya no era más el gato con botas, que ya no merecía el título, por lo que decidió rendirse y dejar que la vida lo arrastrara hacia donde sea. Finalmente es adoptado y sus días solo pasan. Son aburridos, las mismas rutinas de siempre, hasta que en algún punto Gato finalmente logra aceptar ese destino y entra en modo automático. Antes era el gran gato con botas, un tipo arrogante, con un reconocimiento por parte de muchos, pero verlo siendo un simple gato es extraño, aunque esto es algo que pasa más a menudo de lo que crees. La resignación con el destino. Cuando te han dicho muchas veces lo que serás o cuando tú mismo te lo autoimpones, eso serás. Porque cuando tú crees algo, se vuelve realidad. Como en el caso de Gato, que creyó que ya no merecía ese título, esa identidad. Entonces se volvió realidad. Porque cuando crees algo muy fuertemente, harás todo lo posible por hacer que así pase o porque tu cerebro tenga razón. Porque al cerebro no le gustan las incongruencias. Regresando a la historia, Gato se cruza con un perro un poco curioso, disfrazado de gato, si es que se le puede llamar así. Él vivía por el sótano y salía a comer, pero no se callaba la boca y a los minutos ya se creía el mejor amigo de Gato. Pero de la nada llega a Recitos de Oro con los 3 osos buscando a Gato, pero como ven que no hay nadie que se parezca a Gato, pues ya se van. Gato finalmente recobra la conciencia y escucha que estaban buscando una estrella del deseo, que es capaz de cumplir cualquier cosa que le pidas. Es entonces que le empieza a trabajar la ardilla a Gato y ahora tiene el magnífico plan de ir tras la dichosa estrella para volver a tener más vidas. ¡Wow! ¡Qué gran deseo! ¿Por qué no pidió ser inmortal? No lo sé. Entonces vuelve a empezar su aventura junto con Perro, que se ha colado. Primero van con Jack Horner, el bebesote de 300 meses.
Se escabulle por el palacio y aprovecha que Jack está distraído para robarle el mapa que lo llevará a la estrella. Pero no será tan fácil, pues aparece Kitty Patitas Suaves intentando robarlo también, e incluso aparecen los osos y Ricitos. Se empieza a hacer todo un drama ahí para ver quién se queda con el mapa, y como era de esperarse, se lo queda Kitty y Gato. Es así que se embarcan en un viajezote hacia un temible bosque oscuro, pero también les iban pisando los talones Jack y Ricitos. Nuestros protagonistas finalmente llegan, pero cada que alguien tomaba el mapa se formaban 3 caminos. El camino de Gato era muy infernoso, sin duda para alguien como Gato que siempre estaba en caos y aventuras. Pero el de Kitty era nocivo, pantanoso y en sus destinos decía tristeza, miseria y soledad. Pero el de Perro era el más normalito. Era un camino lindo, con flores, con mucho color y arco iris y así todo bien bonis. Los caminos en este contexto representan el estado emocional de cada personaje, mientras que el camino de Gato y Kitty son caos y destrucción y miseria. El de Perro es un camino armonioso. Gato y Kitty estaban pasando por un gran caos, pero Perro era él, Perro era feliz. Gato estuvo enfrentando grandes cambios, como el inevitable paso del tiempo, su mortalidad y la pérdida de identidad que hicieron que desesperadamente busque una escapatoria. Su estado emocional es un desastre, tal cual su camino. En Kitty se revela algo muy interesante. A lo largo de la película se muestra cómo tiene problemas de confianza con los demás, no confía en nadie y ni siquiera en Perro, siempre estando a la defensiva. Y no es para menos, pues habla de una herida que no ha sanado, la traición. Tras un acontecimiento pasado que se revela más adelante, Kitty perdió toda la esperanza de poder tener a alguien en quien confiar. En cambio, el camino de Perro es más inocente, más dócil, porque él está mentalmente más estable que ellos. Incluso con todos sus problemas, él logra representar una figura de estabilidad y calma. Mientras que Perro es amable con las rosas y solo disfruta de su olor, estos brutos estaban intentando cortarlas, de nuevo denotando que no saben otro camino más que el de la violencia bruta. Durante el camino, Perro se empieza a sincerar y cuenta un poco de su pasado. Sus dueños siempre buscaban una forma de abandonarlo, pero él siempre volvía. Un día lo tiraron a un río en una calceta con una piedra dentro para que no pudiera salir. Aunque al final logró salirse, pero desde ahí les perdió el rastro. La cuestión es cómo lo cuenta, a forma de chiste. Al final remarca que gracias a todo eso ha podido conocer a Gato y Kitty. Perro puede parecer muy tonto o muy ingenuo, pero más allá de eso, es un personaje que si bien carga consigo un pasado marcado por el abandono, desprecio y una profunda traición, no permitió que eso definiera quién es hoy. Aunque esto sería lindo si lo aplicáramos a la vida real. Pero, desgraciadamente, no todo en la vida es bello. A veces la vida simplemente te hará mierda sin razón alguna y pues no podrá ser positivo. Pero creo que la experiencia humana está en sentir. Somos seres emocionales y venimos al mundo a sentir, tanto lo bueno como la mierda del mundo. Sentir tristeza, rabia, dolor, felicidad, frustración, desconfianza, está bien. Pero lo que define quienes nos convertimos está en lo que hacemos con lo que sentimos. Continuando, llega el otro bruto a quemar las flores porque igual no sabe otra cosa que la violencia, pero no había muchos problemas porque los gatos estaban aún más lejos. A Perro parecía que le iba a salir una hernia, pero solo practicaba sus ojitos kawaiis. Perro también dice que confía mucho en ellos. Kitty le afirma que esto es un grave error, pues en cualquier momento pueden traicionarlo. En esta escena es donde se vuelve más fuerte la narrativa de Kitty, un personaje que debido a las diversas traiciones que ha pasado, se ha vuelto una persona insegura, solitaria y desconfiada, pero llama la atención cómo Perro y Kitty tuvieron vivencias parecidas. Sin embargo, ambos tomaron caminos completamente diferentes. Kitty se volvió desconfiada, fría, desconectada, mientras que Perro mantuvo la esperanza y positividad de que no todo el mundo sería así. Y la verdad es que siempre en la vida será así. Dos personas pueden pasar por lo mismo, pero no siempre se irán por el mismo camino. La cuestión es, ¿cuál es el camino correcto? ¿El de Kitty o el de Perro? A decir verdad, no hay una respuesta, pues cada quien elige el camino que cree conveniente, y aunque sea lo incorrecto al final de cuentas, siempre se puede sacar un gran aprendizaje, porque de las vivencias se experimenta y de los errores se aprende. Durante el viaje, Kitty y Gato vuelven a conectar, a revivir la chispita del amor que tanto los caracteriza. Llegan a tierra firme y Perro va por un palo, pero Jack lo captura. Otro relajo se arma, tienen una pelea todos y en medio de eso... Oh, Dios.
Él aparece. El mundo de Gato de pronto se paraliza. Ante sus ojos la muerte asoma proclamando su cabeza y el cuerpo de Gato, controlado por el miedo, no sabe otra cosa que correr. Los osos logran robar el mapa mientras Gato seguía huyendo sin rumbo. En todos lados veía el lobo y se sentía perseguido. En ese momento estaba sufriendo un ataque de pánico. Perro por fin lo alcanza y aunque no entiende bien lo que le está pasando, sin juzgarlo, sin minimizar nada, solo se recuesta en él esperando que esté bien, esperando que su calor le llegue. Y Gato poco a poco va bajando su respiración y así comienza a regularse. En este punto, Perro era una figura de estabilidad para los demás, pues su sola presencia ayuda muchísimo a calmar a Gato. Una vez que Gato se calma, le revela a Perro que estaba viviendo su última vida y que está asustado, pero a la vez él se niega a tener miedo, a huir, porque eso no es lo que haría una leyenda, lo que el gato con botas haría. Siente que si no tiene vidas de sobra, no es nadie. También explica por qué Kitty ahora lo odia. El suceso que pasó que hizo que Kitty ahora fuera alguien más desconfiada fue que Gato la dejó plantada en el altar. No fue porque la amara ni porque no quisiera casarse, simplemente tuvo miedo al compromiso. Así que su camino más fácil fue simplemente largarse, aunque ahora se arrepiente profundamente de aquella decisión. Kitty andaba de chismosa escuchando todo esto, sobre todo la parte en la que Gato menciona lo arrepentido que está. Pero decide hacerse la loca y deciden volver a buscar el mapa. Mientras tanto, con Ricitos intentando llegar a la estrella, les ponen una prueba. Enfrente de ellos está la cabaña en donde Ricitos creció y llegó por primera vez a la vida de los osos. Todos empiezan a poner nostálgicos, menos Ricitos, que no confía del todo. Cambiando la escena, el buen Gato se sincera con Kitty y le explica todo lo que ya le había dicho a Perro y por último le pide disculpas. Kitty las acepta, diciendo que tampoco llegó. Claramente Kitty se llegó, pero no miente por mentir, sino que al admitir que ella sí llegó, es volver a dañar el orgullo de una persona que enamorada confió, pero que en el momento más vulnerable la abandonaron. Al decir que no llegó, es una forma simple de decir, pues a mí tampoco me importa tanto, para no verse como una víctima de nuevo. Pero también Kitty le deja algo en claro a Gato, que él ya no parece ser el mismo Gato que antes conoció. Jack y el grillo, o lo que sea, hablan un poco y aquí nos podemos dar cuenta de que Jack es un reverendo estúpido. No tiene realmente un motivo claro, ni nada que lo impulse, representando la más pura idiotez y codicia humana. En lo que la familia de Ricitos y ella misma se distraen, Gato y Kitty logran entrar a la cabaña y logran robar el mapa de nuevo. Pero en cuanto Gato toca el mapa, queda atrapado en una especie de cueva de cristal. Dentro de esa cueva se reflejan sus 8 vidas y los 8 gatos. Kitty vuelve por Perrito, pues Ricitos y los osos alcanzaron a capturarlo. Cuando Perro estaba con ellos, le dice a Ricitos que se sacó la lotería con su familia y esto lo deja pensando. Hasta que finalmente llega Kitty. Los estúpidos caen en su propia trampa y bueno, Kitty lo saca de ahí. Gato sigue en su relajo viendo cómo cada una de sus vidas murió tan estúpidamente que nunca las valoró. Intenta pedir ayuda para que lo saquen de ahí, pero sus antiguos yo le dicen que se olvide de ellos y que vaya por el deseo para volver a ser una leyenda. Él decide no hacerle caso a los chiflados y cuando ya se iba, de nuevo el fucking silbido. El lobo lo volvió a encontrar. Los pelos de Gato se paran, se paraliza y vuelve a tener miedo y otra vez sale corriendo. Kitty y Perro estaban cerca, ven como Gato huye sin esperarlos y Kitty de nuevo piensa que la ha traicionado. Mientras va corriendo, Gato finalmente llega hasta donde va la estrella. En otra escena, Ricitos y los osos tienen una discusión porque ella revela que su verdadero deseo es tener una familia apropiada, porque realmente no se siente parte de ellos. Los osos, con una profunda tristeza, se resignan a ayudarla a cumplir su deseo. Kitty y Perro llegan hacia donde está Gato y Kitty le reclama por haberse ido. Dice que su único deseo era poder tener a alguien en quien confiar, pues toda su vida nunca hubo nadie en quien pudiera confiar. Su vida estaba llena de traiciones y aunque contradictoriamente ella dijera que no le hacía falta y que estaba mejor sola, en el fondo quería sentirse sostenida, que si algo llegara a pasar, tuviera un hombro en quien sostenerse, alguien en quien pudiera ser vulnerable sin sentir ese miedo de que le fueran a traicionar o a fallar.
y pensó que quizás ya no debía de desearlo porque ya había encontrado a alguien en quien confiar, refiriéndose a Gato. Pero Gato, desesperado, le explica su problema y Kitty, decepcionada y resignada, le decide dejar el mapa. Es entonces que aparecen todos y tienen una pelea por ver quién tiene el mapa. Ricitos ve que su hermano estaba teniendo problemas. Es entonces que, como cierre de su personaje, deja atrás el mapa que ya tenía en las manos y decide ayudarle a su hermano. Renuncia al sueño de una familia porque se dio cuenta de que ya la tenía y que siempre la tuvo. Hasta que el primero en caer es Jack Horner. Perro agarra el mapa y se lo da a Gato, y por un momento duda si debería de tomarlo, hasta que de nuevo aparece el lobo, ahora sí dispuesto a acabar con Gato. Gato estaba asustado, el corazón le latía a tope, pensaba en todas sus vidas y sobre todo en esta última, pues había compartido buenos momentos con Kitty y Perro. Sabía que era momento de dejar de huir y empezar a pelear, así que finalmente se armó de valor y empezó a pelear. La pelea era muy reñida. Gato es más pequeño, aunque es un poco más ágil, pero el lobo seguía siendo muy fuerte. Era una diferencia notable. Aún así, Gato no podía rendirse. El lobo nota que Gato ya no tiene miedo, pues en sus ojos se notaba un gato diferente, menos arrogante y más valiente. Esto hace que el lobo pierda interés de matarlo ahora mismo. Se marcha prometiendo que después volverá. Esto demuestra que en situaciones con mucha presión, las personas, o en este caso, Gato, logró cambiar. Alguien tuvo que venir a bajarlo de su pedestal y mostrarle un poco de humildad para que de verdad empezara a valorar el presente y su vida. Porque la muerte nos persigue a todos y no creo que sea necesario cambiar justo cuando nos están pisando los talones. Puedes cambiar en cualquier momento. Aprecia tu vida porque no sabes cuándo acabará. Quizá no hoy ni mañana, pero ten en cuenta que algún día lo hará. Así que vive tus días como si fueran los últimos, porque lo serán. Y un día no serás más que polvo que dejó huella en sus seres queridos. Recuerda que aún estás a tiempo de cambiar y de mejorar, y que los buenos momentos se acercarán. Cuando creíamos que ya todo había acabado, el sonido del interior de la bolsa de Jack los interrumpe. De ahí sale una versión de Jack gigante que complica todas las cosas. En una última pelea, los osos, Ricitos y nuestros protagonistas se unen para quitarle el mapa de las manos y lo rompen. Bueno, quedaba un cacho, pero aprovechó el grillo consejero para romperlo a forma de venganza porque Jack era un culero. Es así como todos finalmente tienen paz. Ricitos acepta a una familia osona. Gato, Kitty y Perro se roban el barco del capitán para empezar a vivir nuevas aventuras. Gato aprendió que no necesita ser una leyenda para ser suficiente. Tuvo el valor para cambiar su identidad, todo lo que alguna vez fue y lo que lo definió. Para poder estar con Kitty y Perro, tuvo que dejar atrás las aventuras banales, pues ya había encontrado algo más significativo, una familia y apoyo real, lo único que necesitaba. Y de hecho, Perro y Kitty también encontraron una familia y amigos en quien confiar. Así que llévate esto, no cambies cuando tengas 80 años y te estés muriendo, no, cambia ahora. El cambio puede ser en este momento y también encuentra personas valiosas y cuida de ellas.